reconociendo humildemente que somos pecadores. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo. Gloria a los hombres y honra al Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo y la gloria de Dios Padre. Oremos. Oh Dios, que por la concepción inmaculada de la Virgen preparaste a tu Hijo una digna morada y en previsión de la muerte de tu Hijo la preservaste de todo pecado. Concédenos, por su intercesión, llegar a ti limpios de todas nuestras culpas por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Génesis. Después de comer Adán del árbol, el Señor Dios lo llamó y le dijo: ¿Dónde estás? Él contestó: oí tu ruido en el jardín. Me dio miedo porque estaba desnudo y me escondí. El Señor Dios le replicó: ¿quién te informó de que estabas desnudo? ¿Es que has comido del árbol del que te prohibí comer? Adán respondió: la mujer que me diste como compañera me ofreció del fruto y comí. El Señor Dios dijo a la mujer: ¿qué has hecho? La mujer respondió: la serpiente me sedujo y comí. El Señor Dios dijo a la serpiente: por haber hecho eso, maldita tú entre todo el ganado y todas las fieras del campo. Te arrastrarás sobre el vientre y comerás polvo toda tu vida. Pongo hostilidad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia. Esta te aplastará la cabeza cuando tú la hieras en el talón. Adán llamó a su mujer Eva, por ser la madre de todos los que viven. Palabra de Dios. El Señor da a conocer su salvación, revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera, gritad, vitoread, tocad. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos,
Él nos eligió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos e intachables ante Él por el amor. Él nos ha destinado por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, a ser sus hijos, para alabanza de la gloria de su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en el amado. En Él hemos heredado también los que ya estábamos destinados por decisión del que lo hace todo según su voluntad, para que seamos alabanza de su gloria, quienes antes esperábamos en el Mesías. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. El ángel, entrando en su presencia, dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Ella se turbó grandemente de estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo: «No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». Y María dijo al ángel: «¿Cómo será eso? Pues no conozco varón». El ángel le contestó: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel ha concebido un hijo en su vejez, y ya está de 6 meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada es imposible». María contestó: «He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra». Y el ángel se retiró. Palabra del Señor. Celebramos la víspera de la Concepción Inmaculada de la Virgen María. Un dogma de fe que fue proclamado por el Papa Pío IX en 1854, a mediados del siglo XIX, pero que tenemos que pensar que los dogmas de fe, cuando un Papa pronuncia un dogma de fe, que lo hace muy habitualmente, es decir, el último Papa que pronunció un dogma de fe fue Pío XII en 1950, que fue de la Asunción de la Virgen María. Por eso son pronunciamientos que suceden en pocas ocasiones, pero que son revestidas de una gran solemnidad. Y el Papa, afirma una realidad que tiene que ver con la fe, o puede ser también a veces con la moral, pero de una forma, solemne, con la autoridad
que confirió Jesús a San Pedro como sucesor del mismo, el Papa afirma una realidad para que tengamos la seguridad que tiene la garantía de esa, vamos a decir, infalibilidad que Jesús prometió a Pedro. Y como sucesor del mismo hace un pronunciamiento solemne. Pero esto no significa que a partir de ese momento empiece a ser una doctrina nueva que no tenía nada que ver con la anterior, vamos a decir, sino que al revés, el Papa lo hace basado, como no puede ser de otra manera, en la Sagrada Escritura y en la tradición de la Iglesia. Y basándose en ello, hace un pronunciamiento. Normalmente suele ser sobre temas que pueden ser de alguna controversia, porque no todo el mundo opina de la misma manera, hay distintas teorías, y a veces el Papa, para dar luz, deja clara cuál tiene que ser la postura de un católico, la postura de la Iglesia. Otras veces puede ser para darle una solemnidad especial a una realidad que ya se venía celebrando de antes. En este caso, vamos a decir que no fue unánime, todos los teólogos no fueron unánimes en esta idea de que la Virgen María había sido concebida sin pecado original, pero sí que era una realidad, vamos a decir, o una parte de la fe que el pueblo cristiano en su inmensa mayoría lo profesaba desde mucho antes. Y el Papa Pío IX, además en un momento difícil, porque cuando Papa Pío IX pronuncia este dogma de fe, él mismo se encontraba desterrado de Roma. Era el momento de las luchas del liberalismo, de la unificación de Italia. El Papa tuvo que abandonar varias veces Roma y en aquel momento se encontraba en Gaeta, un poco al sur de Roma, en la costa, yendo hacia Nápoles. Y ahí se encontraba el Papa cuando proclamó este dogma de fe, que fue un momento, vamos a decir, de exultación mariana en la Iglesia. De alguna manera el Papa Pío IX, en ese momento difícil para la Iglesia, quiso poner su confianza en lo sobrenatural. Nombró patrón de la Iglesia a San José, que precisamente este año el Papa Francisco ha querido que estemos celebrando un año de San José, y por otro lado proclamó este dogma de la Inmaculada Concepción de María. Pero como digo, desde mucho antes, aunque algunos teólogos habían dicho que no podía ser por la razón, pues solamente los teólogos que decían que no podía ser la Virgen haber sido concebida sin pecado original, decían que todo privilegio, digamos, viene de los méritos de Cristo, y habiendo sido Cristo, habiendo muerto por nosotros después, no podía ser que la Virgen María hubiese sido concebida sin pecado original. Sin embargo, digamos que la tesis que tuvo más fuerza fue que para Dios no existe el tiempo igual que para nosotros. Dios no está sujeto a una sucesión de minutos y segundos como lo estamos nosotros, sino que Dios puede tranquilamente haber aplicado de una forma previa esos méritos de Cristo en la cruz para que la Virgen María fuese preservada del pecado original. Sobre todo, y con esto voy a terminar, la idea fundamental, todo viene, cuando hablamos de la Virgen María, de su maternidad divina, de que fue la madre de Jesús y por tanto madre de Dios, y por eso el resto de privilegios que la Iglesia le reconoce a la Virgen María vienen de allí. Dios quiso preservar del pecado original a la mujer que iba a llevar en su seno al Salvador del mundo. Y es lo que se celebra en este día de hoy, recordando la importancia que tiene nuestra Madre. Estamos en tiempo de Adviento, que es un tiempo de espera. Y el ejemplo más acabado, el ejemplo más perfecto de todos los momentos de la vida cristiana, pero muy especialmente del Adviento, es la Virgen María. Ella con qué ilusión esperaría a Jesús, que tenía en el vientre, que estaba llegando, tenía ganas de verlo, conocerlo, etc. Y por eso es el gran, vamos a decir así, modelo para todos nosotros en la vivencia del Adviento. En este comienzo del Adviento celebramos esta solemnidad tan importante de la Inmaculada Concepción, pidiéndole
a ella también que nosotros tengamos esa sensación, esa ilusión de la venida, la inminencia, la cercanía de Jesús. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra de gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde la eternidad que vino a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Elevemos ahora nuestras súplicas al Señor. Vamos a pedir especialmente por las personas que se encuentran lejos de su tierra, lejos de sus hogares, para que encuentren siempre acogida en los cristianos. Oremos al Señor. Vamos a pedir también por las personas que están buscando la luz, buscando la verdad, buscando incluso sin saberlo a Dios para que puedan encontrarse con Él. Roguemos al Señor. Escucha, Padre, la oración que te dirigimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Guárdanos también a nosotros por su intercesión, libres de todo pecado, por Cristo nuestro Señor. Amén. Jaume Zuekin, Gora Biozak, Eskerrak Jangoiko, Palmarí. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque preservaste a la Santísima Virgen María de toda mancha de pecado original, para preparar en ella, enriquecida con la plenitud de tu gracia, la digna madre de tu Hijo, y mostrar el comienzo de la Iglesia, su bella esposa, sin mancha ni arruga. Purísima había de ser la Virgen que nos diera al Cordero inocente, que quita el pecado del mundo. Purísima la que destinabas entre todos para tu pueblo, como abogada de gracia y ejemplo de santidad. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, te alabamos proclamando llenos de alegría. Sa
caridad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregada a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro Obispo Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por ti, con Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Onemitartes, onekineta, onelan, zuriaitaka goiko arguzio benorri Espiritu Santu arekin batean, ospe eta intza guztia gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak agindu eta erakutsiak jarraituz, bildur gabe esan dezagun. vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados,
sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y sin daros la mano, ofreceos mutuamente la paz. Cordero de Dios, y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los llamados a la cena del Señor. En mi casa, pero una palabra tuya hasta. Oremos. Señor Dios nuestro, el sacramento que hemos recibido, repara en nosotros las semillas de aquel primer pecado del que preservaste de modo singular la concepción inmaculada de la Santísima Virgen María, por Cristo nuestro Señor. Amén. Zuekin, bereikaz aitzatela jainko guztia dunak, eta semeak eta Espiritu Santuak, zoazte